Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Renovación de CAS Veneranda. Cuerpo policial abre convocatoria para nuevos aspirantes. Allanaron la marca LILI en Colombia. Piden justicia por muerte de ex reina en México. Un hombre finge discapacidad y es pillado. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como siempre, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con lo que se llevó a cabo el día de ayer, con la renovación, pero también con la inauguración oficial de un lugar histórico que tiene no solamente un gran amor por parte de la comunidad y quienes también durante muchos años estaban esperando su renovación. Les hablo de Casa Veneranda, en donde pues ya empezaron lo que van a ser la mudanza y también los servicios que allí brindarán. El día de ayer fue un día muy especial en el que se realizó la entrega oficial del edificio completamente renovado, conocido como CAS Veneranda, ubicado en la calle Wilhelmina Straat. El ministro, el señor Geoffrey Weber, inició señalando que fue hace 3 años exactamente cuando comenzó este proyecto para llevar a cabo una renovación total. Y fue ayer el día en que se hizo entrega de este proyecto en presencia de la familia de los propietarios del edificio, el Departamento de Asuntos Económicos, contratistas, la Fundación Monument Funds y todas las personas que trabajaron arduamente para poder lograrlo. Fue un momento muy especial e histórico que convirtió uno de los edificios más hermosos e icónicos en el centro de ciudad en una verdadera joya arquitectónica. Durante la entrega del edificio también estuvo presente la directora de la Fundación de Monument Funds. Ella comentó que este edificio permaneció abandonado por más o menos 20 años en estado de deterioro y fue hace aproximadamente 14 años cuando comenzaron a pensar cómo restaurarlo, cómo conseguir financiamiento y cómo encontrar inquilinos. La casa data de la década de 1930. Allí indicaron que en Aruba existían alrededor de 400 monumentos, de los cuales aproximadamente un 10% están protegidos. Entre ellos está el ayuntamiento y CAS Veneranda. Cerca de 40 monumentos cuentan con protección. Varios han sido restaurados, pero aún quedan muchos por restaurar, pues esta casa seguramente no solo va a ser una joya del centro de ciudad, pero también para que muchas personas puedan encontrar este lugar histórico bien especial. Pues hablando de este tema, el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria anuncia que ellos por el momento van a estar cerrados debido a la mudanza que tienen planeado durante estos días. El próximo 11 de mayo abrirán una vez sus puertas y será en el edificio de CAS Veneranda. Este es un aviso de cierre temporal por motivo de mudanza. El Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria informa al público que sus oficinas permanecerán cerradas temporalmente desde el 4 de mayo hasta el 8 de mayo debido al traslado del nuevo departamento. Retomarán los servicios el día 11 de mayo en la nueva ubicación, que es en CAS Veneranda, Wilhelmina Straat número 7. Agradecen a su paciencia y comprensión durante este periodo y esperan poder seguir atendiéndolos allí en esta nueva sede. Para más información pueden comunicarse a través del 521-2400 o también a través de correo info@deasi.aw. El Cuerpo Policial de Aruba abre su convocatoria para los nuevos agentes policiales que quieren formar parte de este trayecto de la Escuela de Policías y servirle a su país. El Cuerpo Policial de Aruba lo está buscando. Apliquen para aspirante a policía nivel 2. El Cuerpo Policial de Aruba está buscando a las personas, jóvenes, adultos, para que formen parte de la organización policial y sirvan a su país con orgullo. Pues se abre la oportunidad para que la comunidad aplique al cargo de asistente de seguridad nivel número 2. Podrán elevar sus conocimientos, aprender sobre nuestras leyes judiciales, reglamentos y procedimientos. Además, brindarán
brindarán servicio y seguridad a nuestra comunidad, respetando el uniforme y actuando con integridad por el bienestar de nuestro país. La contribución como policía representa un crecimiento personal con un salario en desarrollo, la oportunidad de trabajar para Aruba, recibiendo el rango y decretos gubernamentales y avanzando significativamente en la carrera policial. Si esto es para usted, desde hoy y hasta el próximo 5 de junio del 2026, los jóvenes con una edad mínima de 17 años hasta una máxima de 34 podrán aplicar. Deberán tener nacionalidad holandesa, estar inscrito y residir en Aruba, edad mínima de 17 años y máxima de 34 años, estatura mínima sin zapatos de 1,60 y poseer un diploma de MAVO, EPI, EPB, Dorstrom o equivalente. Deberán completar el formulario de manera presencial en la Escuela de la Policía ubicada en Fordry-Verstraat número 25. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, pues en las últimas horas allanaron las tiendas de LILI Pink. Indicaron que esta marca al parecer tenía sus bodegas repletas de mercancía y todo esto fue allanado por parte de las autoridades. Las investigaciones se están desarrollando. Bodegas como estas, repletas de mercancía empacadas en cientos de cajas, fueron allanadas por uniformados del CTI de la Fiscalía. La razón, según el ente investigador, corresponde a una investigación de años que habría puesto al descubierto una organización delictiva con un supuesto entramado estructurado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual presuntamente ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación. Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales ha documentado, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito de particulares por más de 430.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, el posible contrabando superaría los 75.000 millones de pesos. La megaoperación de la Fiscalía se realizó en 25 departamentos y 52 municipios a nivel nacional. Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo. Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante los jueces de la especialidad. En medio de las diligencias fue capturada una persona. Sin embargo, la Fiscalía advierte que tiene 7 órdenes pendientes a efectuar en las próximas horas. De igual manera, obtuvo ante un juez con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá varias órdenes de captura con fines de imputación y solicitud de medidas de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de materialización y judicialización. Entre los vinculados estarían presuntamente funcionarios de la DIAN. La Fiscalía buscará imputar a este caso los delitos de lavado de activos, contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El ente acusador dijo que por ahora la prestación del servicio y el trabajo de sus empleados continuará de manera rutinaria. Según la Superintendencia de Sociedades, LILI Pink aparece como la empresa número 528 entre las 10.000 más grandes del país, con utilidades a 2024 de 10.000 millones de pesos y una generación de 3.000 empleos directos solo en Colombia. Entre muestras de dolor, lágrimas y sobre todo con una sola palabra exigen justicia, familiares y amigos de la exreina mexicana, la cual, según lo que han indicado, pues se abrió una investigación por su muerte, pero cámaras de seguridad donde ellas se encontraban apuntan a su propia suegra de cometer este delito. Entre muestras de dolor, lágrimas y exigencias de justicia, familiares, amigos y ciudadanos tomaron las calles de la zona centro de Ensenada para exigir el esclarecimiento del asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza originaria del municipio, quien fue privada de la vida el pasado 15 de abril en un departamento de Polanco, en la Ciudad de México. El día de hoy estamos aquí para exigir justicia por Carolina, por el hecho tan lamentable que tuvo que llegar a pasar una hija, una hermana, una mamá, una amiga. Queremos justicia para ella y no queremos que este caso quede así.
Personas cercanas a la familia han señalado que la principal sospechosa de dicho suceso actualmente se encuentra prófuga de la justicia. Hasta el momento yo ahorita pedí información, actualización, la señora no está detenida aún, sigue prófuga de la justicia y de las acciones pues la familia está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias hasta que la asesinen frente a la justicia. Con globos blancos atados a sus muñecas, se dieron cita en el Boulevard Costero, donde inició la movilización pacífica que avanzó por la calle Primera para continuar por las avenidas Ruiz y Juárez. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, la madre de Carolina Flores compartió el dolor que enfrenta tras la pérdida de su hija, al recordarla desde su niñez y exigir que el caso no quede impune. Cierro mis ojos y veo su carita de cuando era una niña. A mi hija le arrebataron su vida de una manera injusta y repentina. Recibir esa llamada para decir lo que pasó es lo peor que te puede pasar como mamá. Aún no lo creo y no lo quiero creer. Esto no puede ser cierto. Solo buscamos que se haga justicia. ¡Justicia! ¡Justicia! Carteles, flores y fotografías acompañaron el homenaje, mientras los asistentes reiteraron su exigencia de justicia y pidieron que el caso no quede impune. Y nos vamos a Venezuela porque se empieza a calentar la calle después de las acciones que ya convocaron para lo que tratan las manifestaciones y las marchas por el anuncio de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para lo que trata el anuncio del salario mínimo. Venezuela entra en una cuenta regresiva marcada por la asfixia económica y la expectativa, mientras el gobierno de Delcy Rodríguez prepara el prometido anuncio de ajuste de lo que denominó salario responsable para este 1 de mayo. Hoy el salario mínimo en Venezuela es una especie de fantasma, congelado en el tiempo, 130 bolívares, una cifra que se traduce en menos de $1. Y así se ha mantenido desde el año 2022, frente a los casi $700 de la canasta básica familiar. Diversos sectores gremiales y sindicales no solo exigen un aumento, demandan el derecho a la protesta este 30 de abril para reclamar lo que llaman un salario para vivir y no para sobrevivir. Queremos que en Miraflores nos escuchen y que sepan que hay una determinación de la clase trabajadora venezolana. Primero, marchar el 30 a exigir nuestro salario. Y segundo, continuar en la calle si no se respetan las expectativas que los trabajadores tenemos planteados. Y las expectativas son salarios, no bonos, respeto a las prestaciones sociales, derogatoria del instructivo APRE del 2792 y que nos den calidad de vida para el mejoramiento de todas nuestras condiciones. Hay que decirle al gobierno, ya basta, queremos agua, queremos luz, queremos que liberen a todos los presos políticos, queremos que vuelvan los exiliados políticos, queremos calidad de vida para los maestros y profesores, queremos una salud digna y no como lo que está pasando por ahí que parece que se robaron hasta unos medicamentos. Eso queremos hoy todos los venezolanos. Y para culminar, queremos elecciones libres y creíbles ya. Sí, eso lo puede pedir un dirigente sindical. La economía venezolana se ha convertido en un laboratorio de supervivencia. Ante la pulverización del sueldo base, el sector privado ha tenido que implementar una especie de dolarización de facto, mientras que el Estado ha optado por la bonificación del salario, pagos que no generan prestaciones sociales ni ahorros a largo plazo. Y nos vamos ahora a Ecuador, en donde su presidente Daniel Noboa anunció el cobro de lo que tratan los grilletes que le colocan a los presos que cuando ya no se encuentran privados de la libertad en el centro penitenciario, sino cumplen en sus casas. Sin embargo, también indicó que quienes infrinjan la ley y se lo quiten, las penas serán mucho más graves. El servicio carcelario cobrará por la instalación de grilletes electrónicos. Eso consta en el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social emitido por el presidente Daniel Noboa. El documento redefine la organización, funcionamiento y ejecución de políticas en el sistema penitenciario. Ahí, por ejemplo, se incorpora un anuncio que hizo el ministro del Interior, John Reinberg, de cobrar por la aplicación del grillete electrónico. Aunque no indica un valor exacto, dice que el servicio carcelario considerará 3 factores para el cobro: parámetros técnicos y financieros de la institución, situación socioeconómica de la persona que lo usará, costos por el uso, en los que se incluyen operación, mantenimiento, reposición y soporte técnico. Según el documento, se puede exonerar del pago a personas por su situación socioeconómica y por el padecimiento de enfermedades catastróficas. Este reglamento implementa, además, un sistema de clasificación de 3 tipos de centros penitenciarios:
el de privación provisional con áreas específicas para personas que cumplen medidas de apremio, flagrancia y contravenciones de hasta 30 días, centros de rehabilitación en los que estarán internos con penas mayores, y centros para contraventores de tránsito y deudores de pensiones alimenticias. El reglamento también establece una clasificación de centros de mínima, mediana y máxima seguridad y delimita quiénes deberán acudir a cada uno. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de los órganos pélvicos de la mujer. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, conceita por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mim te para de rei mas. Mi serviço não diceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei data way. Paga online banking. Regla serviço, conceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita quiosque. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. E emoção grande não mestre queda solamente dentro do sala. Vou por viva o momento live dentro do estádio. Subi e amigo.com escorre o plan. Junto nos por lograr mais. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow! Frisky's, always more to explore! Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy les mostraremos el caso de una mujer que reside en los Estados Unidos y que al parecer empezó a tener problemas en la parte pélvica, pero esto, según lo que explicó, gracias a la tecnología y a un robot, tiene mejor calidad de vida. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Para esta paciente anónima comenzó una presión pélvica baja seguida de pérdida de orina y luego un abultamiento vaginal doloroso. Durante mi propio autoexamen pude sentirlo y darme cuenta de que algo estaba muy mal. Con el tiempo dice que todo su órgano pélvico colapsó hasta el recto, provocando problemas intestinales junto con dificultades urinarias en su vida diaria y en su intimidad, y que sus funciones corporales se volvieron inmanejables. Se trataba de no tener un accidente, de no ponerme en una situación en la que no pudiera llegar rápidamente a un baño. El estrés mental y emocional diario por esta condición la llevó a un médico de atención primaria y luego a una ginecóloga, quien pudo diagnosticarla con una afección que no sabía que tenía, prolapso de órganos pélvicos. Creo que muchos pacientes viven con esto porque o no fueron informados de que esto es lo que estaba ocurriendo con el suelo pélvico o básicamente solo se les ofrecieron opciones quirúrgicas agresivas. La doctora Savita Krishnan de El Camino Health dice que una opción más nueva que implica una cirugía asistida por un robot ahora está reemplazando el procedimiento antes invasivo. Los niveles de dolor son menores porque el robot, el puerto, no se mueve tanto como con los instrumentos tradicionales de la laparoscopía. Por eso pueden irse a casa el mismo día.
Un día después de que la doctora Krishnan realizó el procedimiento a la paciente, ella dice que ya estaba afuera caminando y que volvió a su rutina normal en aproximadamente 2 semanas. Para otras mujeres que ahora sufren los síntomas que ella ya no tiene, les recomienda que no esperen. Y como sabemos, nos estamos acercando al Día de las Madres y por eso Coiman tiene una tremenda promoción y también un evento muy especial. ¿Estás buscando un regalo para el Día de la Madre? Coiman tiene muchas opciones de regalos bonitos y prácticos, como por ejemplo decoración, electrodomésticos para la cocina e incluso herramientas para esas madres que son más habilidosas. Pero si no sabes qué elegir, tranquilos, una tarjeta de regalo de Coiman siempre es una excelente opción. Y este sábado 9 de mayo, Fun Miles estará en Coiman de 3 de la tarde a 7 de la noche con un especial de gira la ruleta por el Día de la Madre, en donde podrán ganar miles, artículos divertidos o también un regalo de Coiman como artículos decorativos perfectos para consentir a mamá o a nosotros mismos. Para ver todas las opciones y encontrar inspiración, visiten www.coimanbebé.com o podrán acercarse a Coiman y encontrar el regalo perfecto para mamá este año. Y en nuestra sección de las más virales les mostramos a esta mujer que es argentina y que se encuentra en estos momentos en Vietnam y muestra cómo allí cruzan la calle. Dice que literalmente es una ruleta. En el mundo existen otras culturas con hábitos completamente diferentes a los conocidos, por lo tanto, exponerse a ellos puede ser todo un desafío que derive situaciones divertidas. En ese sentido, una mujer que vive en Vietnam mostró cuán desafiante es cruzar una avenida concurrida en su país. Una vez que subió el video a su red, la usuaria, más conocida como Mary, sumó miles de interacciones. En el inicio del video, la argentina, oriunda de Rosario, dijo: bueno, les voy a mostrar cómo se cruza la calle en Vietnam. Tras ello, advirtió que es un deporte de alto riesgo, pero es seguro a pesar de todo. Mientras que la joven era la única persona que cruzaba por la senda peatonal en una avenida con tránsito ligero, algunos vehículos pasaban sin frenar ni tocar la bocina. Uno tiene que caminar, no tiene que correr y las motos te pasan por los costados, según dijo mientras iba caminando, esquivando los vehículos. Cuando llegó a la vereda, ella describió: es así, así manejan y no pasa nada. En realidad es seguro. Y si hablamos de historias que se viralizan, un hombre fue pillado literalmente saliendo de un centro allí asistencial con un artefacto como si estuviese discapacitado. Sin embargo, al final el video muestra que él no tiene ninguna discapacidad. Una escena curiosa se vivió en una entidad financiera en Córdoba, en donde un hombre fue protagonista de un engaño que no tardó en hacerse viral. El sujeto ingresó a la entidad aparentando tener dificultades en las piernas, apoyándose en un andador y mostrando dificultades para caminar. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado, pues una vez que finalizó su trámite, al salir del banco, el hombre abandonó por completo su supuesta condición y caminó con normalidad, a paso firme e incluso levantando el andador en el que se apoyaba en un principio. El hecho generó sorpresa e indignación entre quienes presenciaron la escena, especialmente entre aquellos que guardaban su turno en ese lugar. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Loto llega con su acumulado para mañana jueves 30 de abril, pues podrás ganarte 250.000 florines con el Mini Mega y como el sorteo pasado, el único ganador no compró el Mega Plus, quedó adentro y está millonario. Podrán ganar 850.000 florines extra con este Mega Plus, lo que nos da un tremendo acumulado del Mini Mega y su Mega Plus de 1.100.000 florines. Recuerden que el sorteo será este jueves, ya que el viernes es día feriado por el Día de Labor. Compren su ticket del Mini Mega y su Mega Plus antes de que sea tarde. Y cerramos con esta información, pues una mujer vive en estos momentos en Tailandia y muestra lo que comen, los insectos que se cocinan en las calles y muchísimo más.
Al vivir en otro país es inevitable entrar en contacto con una cultura que puede ser completamente desconocida. En este caso, una mujer que vive en Tailandia se volvió viral tras mostrar un aspecto de la rutina en esa parte del mundo, más precisamente en las calles de Bangkok, la capital de este país asiático, para mostrar cómo es la comida callejera que se puede encontrar. Se trata de Sofía, en donde allí sumó miles de interacciones a partir de su experiencia reciente. Desde el principio en el video, Sofía advirtió a sus seguidores lo que es otra cultura. Miren lo que comemos acá. No se juzga porque es otra cultura. Se comen ranas, serpientes, ciempiés, gusanos, escorpiones, absolutamente todo lo que ven allí. No lo puedo creer, no me animo, no por ser vegetariana porque los insectos, pero no me animo, según se escucha en el video. La joven siguió su recorrido y se paró a conversar con una persona que atendía uno de los locales, quien indicó lo que contenía el menú. Allí podría consumir hasta cocodrilos en distintas porciones. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.